Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carmen Guaita, escritora, docente, sindicalista. También. Que muchas veces ese calificativo como que chirría un poco, pero hay que llevarlo a gala también. ¿Quieres que te explique por qué? Sí, por favor. Bueno, pues porque un sindicalista no es nada más que un miembro de un colectivo profesional o laboral que está elegido para representar a sus compañeros. Y hay una especie de malentendido, del cual evidentemente la actuación de los sindicatos es bastante responsable, que nos ha de creer que un sindicalista es una persona que traslada la voz de la política, cuando en realidad lo que traslada es la voz de las personas a las que representa. Así que yo he sido durante muchos años una profesora que ha trabajado para los alumnos, durante 23 años, y ahora soy una profesora que trabaja para los profesores. ¿Y el cambio de personajes a los que te dedicas supuso un conflicto? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo Sí, porque claro, la educación sí es absolutamente vocacional, pero pasar de ser profesora que trabaja con alumnos a profesora que trabaja para compañeros tiene que ser complicado. Fue un reto, fue una aventura, fue una invitación. Me invitaron a hacerlo y bueno, cuando se abre una puerta en la vida siempre hay que asomarse, a ver qué hay. A ver qué hay. Y me asomé un poquitín creyendo que sería algo transitorio, como evidentemente lo es, porque el trabajo sindical siempre es transitorio, siempre tienes que volver al lugar de donde partiste para cargar las pilas. Pero bueno, llevo ya 10 años. Echo de menos dar clase, mucho, porque salí de la docencia directa muy enamorada de dar la clase y continúo enamorada. Y sustituyo la necesidad de comunicarme con los alumnos con la comunicación con los profesores. O contigo ahora, igual te doy una clase. Oye, pues no estaría nada mal porque uno nunca se tiene que cansar de aprender. Se tiene que estar enamorado para cualquier profesión, pero para una tarea como la enseñanza, en la que nos estamos jugando el futuro de la sociedad y también estamos tratando con personas pequeñas o más pequeñas o más mayores, pero personas con sufrimientos, que a veces son esponjas, que a veces son piedras. Hay muchos profesores que últimamente, no sé si nos vamos a salir un poquito del tema del que íbamos a hablar, pero hay muchos profesores que últimamente pues se está hablando mucho de bajas, del profesorado, de depresiones, de falta de autoridad del profesor respecto a unos alumnos que parece que cada vez están más crecidos, no sé cómo denominarlo. Se tiene que estar enamorado de la profesión para aguantar muchas de esas cosas. Es que sucede una cosa muy curiosa. Un ser humano, una persona, en su ámbito personal, esencial, es esposo, o padre, o hermano, o hijo, o compañero. Y estos son sustantivos. Y en su ámbito profesional es responsable, serio, trabajador. Y estos son adjetivos. Y entonces ese cambio entre el sustantivo y el adjetivo a lo mejor es lo que hace al trabajo una parte de nuestra vida que llena mucho tiempo, pero no nos termina de llenar completamente a nosotros. Y sin embargo, un profesor es un profesor. El trabajo forma parte de las cosas esenciales de la vida por su naturaleza de comunicación entre seres humanos, una calidad además de la comunicación entre seres humanos muy rica, de las más ricas que hay, la del maestro y el discípulo. Y eso hace, siguiendo con lo que comentabas en la segunda parte de tu pregunta, eso hace que cuando un profesor pierde la motivación, pierde las ganas, o se siente agredido, o se siente decepcionado, lo que se lesiona es su esencia personal. Y de ahí que sea tan difícil separar las dificultades profesionales de las enfermedades psicosomáticas, del estado psicológico del profesor. Y es por eso, porque es esencial. Ha cambiado mucho el panorama del profesorado en ese sentido en los últimos tiempos. ¿Se notan más dificultades o esta sensación de la que hablábamos antes, de no sé si menor autoridad, pero esa sensación de que el profesor ya no está tan valorado para el alumno, incluso para los padres que tienden más a posicionarse siempre del lado de su hijo, casi sin preguntar, que del lado del profesor? Te lo digo porque mis dos cuñados son profesores y muchas veces comentando en familia, pues este tipo de cuestiones se las encuentran. De un lado, de que el padre siempre va a estar al lado de su hijo, y del otro, ya extremos del que te encuentras el padre con el profesor y el niño y le dice:
le dice al niño, al profesor delante del niño, si alguna vez le tienes que dar un cachete, se lo das. Que tú eres como si fuera su padre aquí. No sé si esos dos extremos se siguen viendo, pero sí que parece, por lo que a mí me cuentan, por lo que yo veo en ese entorno, que cada vez es más difícil para el profesor esa tarea de autoridad. Sí, ya te notaba yo cierta implicación. Bueno. Lo que ocurre es que no podemos pensar que los profesores de hace 50 años no tenían dificultades, porque tenían dificultades enormes. De hecho, estoy preparando ahora, y anticipo aquí, como pequeña exclusiva, un libro que habla de los profesores de hace 50 años, y de sus experiencias y de cómo vivían. Lo que ha cambiado es la naturaleza de las dificultades, porque aquel profesor que tenía que llegar a la escuela perdida, como uno de los profesores que he conocido, que tenía que llegar a la escuela perdida y encender la calefacción de leña 3 horas antes de que llegaran los chicos para que el colegio perdido en el pueblecillo estuviera caliente, era una persona indiscutida en el entorno en el que estaba. Era una gran referencia, no solo para sus alumnos, sino para el pueblo. Era una persona a la cual se tenía que tener en cuenta. Sí, lo clásico, el profesor, el farmacéutico, el cura, el guardia civil. El cura, el alcalde. Había 4 o 5 personas de referencia. Y una de ellas era el maestro. Y era el portador de la cultura, el que más sabía. Y esa es lo que ha cambiado. Las dificultades se han desplazado hacia tener que competir en una sociedad en la cual todo el conocimiento parece que entra por las ventanas de las pantallas, cuando en realidad por ahí solo entra la información y el conocimiento es otra cosa. Y ya no es una figura indiscutida. Cualquiera sabe de educación. A cualquiera se le pone un micrófono por la calle y se le dice, ¿usted qué haría contra los suspensos? Y bueno, y se toma eso como una referencia también. Ese es lo que ha cambiado, la naturaleza de las dificultades, la consideración social de los profesores. Y además, esto es grave, porque lesiona un trabajo que está basado en la confianza de las familias hacia ti, en la confianza de la sociedad. Sí, porque el colegio no debe ser un lugar donde aparcas a los niños mientras tú trabajas, sino el rincón, uno de los 2 o 3 grandes rincones donde el niño aprende, se socializa. Claro, donde se enriquece la vida de una persona y la sociedad entera. Como se solía decir en mi tiempo, la familia, la parroquia, el ámbito de la parroquia y la escuela. Y el grupo de amigos, que es donde se crea el chaval. Cuéntame un poco, tú eres vicepresidenta de AMPE en esa carrera de 10 años que a veces hemos recorrido juntos. Ha sido, no sé si subiendo en el escalafón, no sé si es la palabra, pero te has encontrado siendo vicepresidenta de un sindicato que, sin ser el sindicato mayoritario, es un sindicato muy peculiar, por esto de la independencia y por esto de estar muy centrado en el ámbito educativo. Cuéntanos un poco cuáles son los grandes rasgos de AMPE y qué os diferencia un poco del resto. Estamos en segundo lugar, somos el segundo sindicato en representatividad a nivel del Estado español. O sea que nos queda por poco. Muy poquito. Por poco. Lo que diferencia a AMPE de todos los demás sindicatos es fundamentalmente que es un sindicato profesional, solo de profesores. Que el objetivo son los profesores y la educación, sus condiciones de trabajo, pero también la mejora de la educación y también la imagen del profesor ante la sociedad. Estar cerca de los profesores nos ha permitido, por ejemplo, crear el defensor del profesor, que es una figura excepcional que ha atendido además a 14.000 profesores desde que se puso en marcha el año 2005. Hace poco sacasteis un informe. Se dice pronto 14.000 profesores que marcan un teléfono de ayuda, no que tengan problemas, sino hay un paso más, hay una gradación más. En el ámbito del profesorado de religión somos en este momento la fuerza más representativa. Te contaba nuestras características. Una característica difícil de sostener en esta sociedad que está tan politizada es la independencia. Para nosotros es la esencia y es un reto que tenemos a diario. Si nuestro objetivo es el profesor como profesional de una determinada tarea y la educación en general, desde el respeto más absoluto sea lo que ese profesor vote el día de las elecciones, y sea lo que vote yo, que por cierto he llegado a vicepresidenta sin que nadie me lo haya preguntado nunca, en AMPE, desde ese respeto, nuestro trabajo es su tarea, su labor docente. Eso nos permite reivindicar, sea cual sea el signo político, lo que nos parece que es justo. Nosotros consideramos, hablábamos al principio de esto, hemos empezado hablando de esto,
que hay un gravísimo error cuando un sindicato se convierte en voz de un partido político. Y además, haber caído en esta deformación de lo que es un sindicato nos perjudica a todos, porque se nos mete a todos en el mismo saco y nos hace daño. A AMPE también nos hace daño. Sí, a la hora después de salir a la calle o de plantear algún tipo de reivindicación, pues es complicado que no se politice el asunto. Claro. Nosotros lo que nos tomamos en serio es ser la voz de los profesores. Evidentemente, de los profesores que nos eligen, pero también de todos los demás. Si una reivindicación nos parece justa, esto algunas veces es difícil de mantener, porque es tan fácil politizar, es tan fácil, estamos en una sociedad con un pensamiento tan elemental, tan de buenos y malos. Blanco y negro, sí. Tan en blanco y negro. De Barrio Sésamo, arriba, abajo, es verdad, blanco y negro. Del oeste. Sí, el bueno y el malo. El pistolero y el sheriff. Entonces es tan difícil decir, no, pero ¿por qué pensabas que yo estaba de acuerdo con esta política? No, este punto determinado perjudica al profesor y yo protesto contra él. Es una situación de la sociedad complicada porque yo estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos tienen muchas escalas de grises y de colores en su pensamiento y sin embargo lo que vemos y lo que nosotros desde los medios, que también tenemos nuestra responsabilidad, planteamos es una dialéctica blanco y negro, bueno y malo en temas relacionados con la Iglesia, que es nuestro ámbito de actuación más específico, pero en la política es absolutamente claro esa diferenciación y en periodo electoral que llevamos en el 6-7 años, pues también lo es. Hablabas antes de AMPE como uno de los sindicatos más representativos en el ámbito del profesorado de religión, que está viviendo en los últimos tiempos también una situación difícil, pues primero por la indeterminación de la materia, su inclusión o no en el currículum, dependiendo de dónde te encuentres, si hay o no hay alternativa, y luego, claro, el problema, ayer mismo salía una información acerca de Resurrección Galera, de aquella profesora de Almería, que había sido, bueno, digamos que despedida por haber contraído matrimonio con un divorciado, que se ha vuelto a reabrir un poquito el caso. La situación también de los docentes y la propia situación de la elección por parte de la jerarquía de unos profesores que tienen que estar capacitados en un doble ámbito y mantener a veces una doble pertenencia, que son muchas preguntas, lo sé, pero igual estamos centrando el debate. ¿Cómo trabajáis con los profesores de religión y cuál os parece que sería el perfil ideal, no tanto del profesor, sino de su situación? Por lo que decíamos antes, porque a veces, claro, tienes que ser docente, tienes que estar preparado, pero al pertenecer, al ser elegido por una institución ajena a lo educativo, pues tienes dificultad para formar parte del claustro, tema de trienios, nunca sabes exactamente cuál es tu estabilidad laboral. ¿Cuál sería vuestro criterio en ese sentido y hacia dónde debería tender esa situación? Pues aunque la pregunta es larga y parece compleja, no es tan difícil de contestar. Pues será mucho mejor la respuesta que la pregunta. Yo estudié filosofía, Jesús, y me gusta esa diferencia que hacen los filósofos entre lo real y lo actual. Porque nosotros nos desenvolvemos y tomamos las decisiones en lo actual, aquí y ahora. Sí. En lo actual, aquí y ahora, las condiciones, la legislación vigente, la Constitución, nos dicen que un profesor de religión es un profesor que forma parte del claustro de profesores como otro cualquiera, con sus derechos y deberes, y que imparte una materia que en la actualidad forma parte del currículo educativo. Partiendo de esa actualidad, un profesor de religión es un profesor más de un claustro y debe ser tratado como tal. Evidentemente no puede tener exactamente las mismas condiciones que un funcionario de carrera que está en una ley general del funcionariado público. Pero es que cada centro educativo tiene en su claustro de profesores miembros que no son funcionarios de carrera, que tienen unas condiciones específicas, convenios de trabajo, estatutos laborales, y deben estar en perfecta vigencia, en perfecta autoridad, en perfecta justicia con el profesorado de religión. En resumidas cuentas, ese es nuestro programa electoral. Eso es lo que nosotros tratamos de defender en todos los foros. A día de hoy, el profesor de religión es un profesor del claustro. Tiene derecho a formar parte de los órganos directivos, si el claustro lo decide de esta manera. Tiene derecho a contar con las mismas condiciones laborales que el resto de profesores del claustro que no sean funcionarios de carrera.
y lo real, lo actual se casa con lo real, quiero decir, eso es lo que aparece. Con dificultades. Pero en realidad claro. hay muchos casos, y todos conocemos algunos, en los que el profesor no se siente, el profesor de religión, quiero decir, no se siente exactamente como un igual. Cierto. Una vez pasada la idea general, aterrizando claustro por claustro. Yo no sé si voy al sofisma, pero... No, te sales de la filosofía y vas a la praxis. Qué bueno. Y efectivamente, en el día a día los profesores de religión encuentran dificultades en los claustros. Tienen que sentirse protegidos. Y esa es una tarea también de un sindicato. Tienen que perder el miedo los profesores de religión también a ser representados como colectivo. Deberían animarse a salir de la problemática individual y verse como colectivo. Yo creo que esto facilitaría el papel del profesorado en la defensa del profesor de religión, porque si llegan unas instrucciones a los centros, esas instrucciones hay que cumplirlas. El profesor de religión no debe entonces sentirse el menor de los profesores, ni muchísimo menos. Debe defender en la realidad concreta también su horario, su distribución del tiempo, su espacio y su capacidad para formar parte de decisiones. Yo he trabajado en muchos centros en los cuales el profesor de religión era una pieza fundamental, porque era una persona extraordinariamente comprometida con la enseñanza, que es la religión y más. Es la religión y la marcha del centro como comunidad pedagógica. ¿Y no sucede a veces que, en el caso del profesor de religión, claro, te encuentras con problemas derivados de decisiones de la autoridad educativa, pero claro, también te encuentras con que tienes otro, no sé si llamarlo contrapoder o cómo denominarlo, otra pata del banco, que es la actuación y la decisión de cada obispo diocesano del lugar, que por los acuerdos Iglesia-Estado es quien tiene la potestad para cada curso escolar decir qué profesores son aptos o no son aptos. Eso provoca, supongo, una dificultad también en lo que decías tú de actuar corporativamente, porque sería relativamente fácil defender una serie de posturas, de posicionamientos laborales, pero claro, cuando no sabes si al año siguiente vas a estar o no vas a estar, es, digamos, un poco más complicado. O puede serlo, ¿no? Es muy fácil, como estamos tan acostumbrados a que la política nos diga, nunca diga no puedo o no es mi ámbito o no, pues a lo mejor resulta raro que yo te conteste diciendo las condiciones están como están, es decir, la tarea sindical concreta no entraría para nada en el papel del patrono del profesorado de religión, que es evidentemente no entráis en los acuerdos Iglesia-Estado. No podemos entrar. Nosotros tenemos que entrar en lo que tenemos tarea, en lo que tenemos ámbito y lo que tenemos competencia, que es, una vez que el profesor está escogido para dar clase, sus condiciones laborales. Lo otro es un tema complejo, difícil y tal vez necesitado de revisión por parte de la Iglesia española, pero en ese sentido, esto ya te lo digo como... El profesor lo tiene más complicado, claro, porque no en esa partida que le afecta no puede jugar. Claro, en esa partida que le afecta no puede jugar, como no puede jugar prácticamente ninguna persona, ningún trabajador por cuenta ajena, Jesús. No nos engañemos. ¿Vosotros como sindicato tenéis alguna posición respecto a la actual situación de la religión en la escuela? A nosotros nos parece que la religión tiene espacio en la escuela y por eso defendemos al profesorado de la religión. Como asignatura evaluable, computable. Sí, incluso. Sí, nos parece que sí. Nos parece que forma parte de la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución, el garantizar que un padre pueda escoger la enseñanza pública, sabiendo que va a encontrar una respuesta también a una creencia personal. ¿Por qué no? Lo que queda como asignatura pendiente es la alternativa. Este es el famoso marrón que nadie se atreve nunca a abordar y por el cual han entrado tantos malentendidos. Sí, hemos hablado desde parchís hasta un convoluto de clases sobre religiones. Sí. Me salgo de AMPE, y como católica, tal vez propondría que en serio la propia conferencia episcopal promoviera o sugiriera a los responsables políticos que vengan después de las elecciones, que se haga una verdadera alternativa a la enseñanza religiosa confesional, que sea la enseñanza religiosa cultural, porque la cultura europea
no se se podría entender, entiende, claro. pero en ninguna manifestación artística. Es que tú no puedes escuchar Bach y la Pasión según San Mateo. No puedes ir al Prado. No puedes ir al Museo del Prado. No puedes entender por qué en lo alto de la ciudad de Río de Janeiro hay una figura del Cristo. Es que no puedes entender prácticamente nada de la sociedad en la que nos movemos, y tal vez esta sería la salida, incluso la salida para poder diferenciar. No sé, ahora ya estoy soñando, Jesús, ¿eh? Sí, pero esa alternativa de alguna manera muchos hemos defendido, y de hecho hubo alguna propuesta, historia de las religiones, no sé si el término era el más adecuado, pero lo que sí parece, al menos desde fuera, fundamental, que en una sociedad en cambio, en el que buena parte del cambio viene provocado por la inmigración, por personas que vienen de otras culturas a involucrarse y a vivir, a convivir con nosotros en nuestro país, en el que se produce también, además de una mezcla de culturas, una necesaria convivencia entre modos de entender el mundo y modos de entender de cosmovisiones. Vaya, hay distintas religiones que se tienen que conocer, porque si no, al final acabamos creando guetos y considerando a base de prejuicios que si el judío es tal, que si el musulmán es tal, que si el ateo es tal, o que si incluso el católico va a acabar siendo tal. Muchos países de Europa lo tienen. Hace poco he tenido la oportunidad de asistir a una reunión europea sobre la integración de los inmigrantes, y me sorprendió mucho saber que en Alemania hay información, pero obligatoria, cursos obligatorios para los trabajadores. No estoy hablando de los centros educativos solo, de formación, digamos, rudimentaria, pero útil y efectiva. Sí, de gestión del hecho religioso en el ámbito público. Religioso, claro, de las confesiones diversas, del mosaico de confesiones que tiene Alemania. Bueno, además, en eso nos estamos jugando también el futuro de la convivencia. Lo que decías tú antes, a mí se me han erizado un poquillo los cabellos, porque a medida que uno va creciendo y va teniendo familia y pequeños por ahí, intentas ver cómo entenderán ellos el mundo. Y lo que decías del Prado o del Louvre o de un viaje que todos hemos hecho a algún sitio, es imprescindible tener el mínimo conocimiento. Hay multitud de frases hechas en nuestro vocabulario que planteamos y que no conocemos su significado, pero que es intrínseco al hecho religioso. Es trivial olvidarse de esto, nos lleva a la trivialidad. Fíjate, nos lleva a pensar, ya que has hablado del Louvre, a pensar que París es Disneyland París. Sí. Y no poder explicar Notre Dame porque ni siquiera interesa ir a ver. Claro, estamos cayendo en una trivialidad que abre la puerta a muchos de los problemas que estamos viviendo ahora. A esta sensación que tenemos de estar manipulados por agentes externos, pero esto me parece que es otro tema. No, pero sí es cierto que probablemente la religión en el ámbito educativo y en el social debería jugar un papel que no sé si juega, o no sé si hasta dónde puede llegar a jugar y qué papel tiene. Bueno. La religión no puede tener miedo ni vergüenza de ser un elemento identitario de una sociedad, de ser un elemento cultural, y aunque evidentemente su recinto mágico, su recinto natural es el alma de cada uno de nosotros y la comunidad de los creyentes, en un paso más, no debería tener miedo a reconocer la huella enorme en la sociedad. Algunas veces, hablando, me gusta decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos parte directamente de las bienaventuranzas del Evangelio Católico, y que, con un lapso de 17 siglos y de tal, eso está ahí presente. No deberíamos haber dejado, digamos que, olvidar la biografía. La palabra está desacreditada, pero bueno, la memoria histórica de cómo nuestra sociedad es. ¿Por qué nuestra sociedad es como es? Porque es más justa que otras, porque respeta más los derechos. Pero vamos, bueno, seguiría hablando de esto un montón, porque además lo de la bienaventuranza me da pie para uno de mis textos favoritos, no solo bíblicos, sino literarios. Pero vamos a la clase de religión. No solo hay profesores de religión católica, cada vez hay más, y yo creo que debería facilitarse cada vez más el acceso de docentes de otras confesiones que tienen, al menos de las que tienen acuerdos ya firmados con el Estado, como el Islam, los evangélicos, judíos. ¿Vosotros trabajáis con ellos? ¿Con qué dificultades os encontráis?
se termina de abrir la puerta para que haya presencia de docentes en todo el ámbito territorial español? Nosotros, el ámbito profesional en el que estamos nos permite estar abiertos a las reivindicaciones laborales de los profesores de cualquier religión. Y evidentemente consideramos que en lo que son condiciones laborales deben respetarse, deben garantizarse, pero también tenemos que hacerlo bien. Estamos llamados a hacerlo muy bien, porque es un elemento fundamental no solo de la integración de las personas que vienen con otras religiones en nuestra sociedad, sino de la convivencia, de la tolerancia, de la sociedad del futuro, que es multicolor, antes hablabas de los grises, y cómo queremos que sea, cómo queremos que se conviva en ella. ¿Habrá algún claustro en el que formen parte de algún profesor evangélico, algún católico y algún musulmán, por ejemplo? Hay claustros en Ceuta y Melilla en los cuales el profesor de religión es directamente de religión musulmana. Sí, pero digo que compartieran claustros. Estaría muy bien. Puede haber alguno, no lo sé a ciencia cierta, pero seguro que se llevaban bien y que lloraban en el recreo por los mismos problemas. Seguramente. ¿Hacia dónde quiere ir AMPE en este sentido, en la defensa del profesorado de religión? Y luego, si quieres, lo hacemos extensivo al resto de profesores. ¿Cuáles son las bases de futuro por donde hay que ir trabajando? ¿Te refieres a las reivindicaciones que tenemos para el profesorado? Sí, porque ya hemos quedado que la parte más política o referida a la materia pues no nos toca y ni siquiera los profesores acaban por... Pues me voy a permitir leerlas porque las tengo aquí delante. Pues te lo agradecería. En vista de que tenemos jefes de Estado que leen para cortar una cinta, yo voy a poder leer. No hay ningún problema. Tengo aquí algunas reivindicaciones del programa electoral de AMPE, que son, digamos, nuestro catón. Tenemos muchísimo interés en que se negocie un convenio colectivo propio para el profesorado de religión, de tal manera que se les pueda incluir en el estatuto de la función pública docente. A nosotros nos parece que el estatuto, esta norma marco, es fundamental. Los problemas que estamos viendo ahora, de los recortes, de las dificultades, no tendrían lugar si fuésemos capaces de establecer un estatuto. ¿Qué es un profesor? ¿Qué hace falta? ¿Qué requisitos necesita? Y ahí tener un apartado para el profesor de religión, como un profesor más responsable de un área. Sí, para que después de determinados problemas pudieran al menos, si no solucionarse, tener un marco claro. Un marco claro y que las cosas importantes que afectan al profesorado no se dilucidaran en una instrucción de primero de curso que por esta coyuntura económica me obliga a, sino que formaran parte de una normativa mayor. Esta es, a nivel general, una de las mayores reivindicaciones de AMPE, a nivel del profesorado de religión también. Pero antes de llegar a eso, el reconocimiento del área de religión dentro del currículo de cada etapa, como asignatura de pleno derecho, lo hemos comentado antes. La posibilidad, la exigencia de la alternativa, con contenidos, también lo hemos comentado. La posibilidad de la jornada completa, del horario completo, aterrizando ya más a las condiciones laborales. Un nuevo modelo de concurso de traslados, donde se puedan contemplar las opciones. La creación de los departamentos de religión. ¿Qué consistiría esto? El departamento de religión, pues como son los departamentos de las materias en los institutos. En un colegio suele haber no, serían los institutos. Vale. En los institutos, donde hay, incluso donde tendrían cabida los profesores de las religiones. Es lo que estaba pensando. Sí. Para preparar objetivos comunes, para preparar actividades o para preparar una área de la biblioteca del centro dedicada a temas religiosos. Sencillamente, cosas tan sencillas como eso. La impartición de asignaturas optativas y afines en determinadas circunstancias para poder completar el horario. Es un programa muy largo y tal vez, Jesús, voy a recomendar que se acceda a él en www.ampe.es. Ampe.es. Ahora lo estarán viendo ustedes en un rotulito que andará por aquí. Ampe.es, y ahí vendrán las reivindicaciones generales y también las específicas para el profesorado. Las reivindicaciones generales para el profesorado de religión. Tienen su marco concreto dentro de la web. Muy bien. Además de todo esto que haces, Carmen tiene una... Iba a decir novedosa, pero no lo es tanto, porque no son tus primeros libros, escribiste algo antes también, pero tienen una carrera como escritora bastante interesante. Tienes 2 últimos libros que son 2 maravillas, Contigo aprendí y Desconocidas, que sí que son además un poco el mismo camino que intuyo vas a hacer en el siguiente libro que nos adelantabas, que es el de dar voz a
a grandes ejemplos de personas que nos pueden enseñar. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esta posibilidad de salir de lo meramente académico reivindicativo, de esa dedicación al profesorado, a hacer esto, que supongo que no deja de tener una cierta liga? Pues es por culpa de las ventanas esas o de las puertas que se abren y uno se asoma. Un antiguo profesor mío y persona muy querida para mí, el profesor de la Universidad Complutense Luis Fernando Vilche, me dijo así, a bocajarro, una mañana: escribe un libro. Y yo le dije, vale. Y luego llegué a casa y dije, uy, ¿sobre qué? Pues ahora lo tengo que hacer. Y así empezó todo. Siempre me ha gustado la educación, siempre me ha gustado investigar, siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado escribir. Entonces ahí hay un conjunto de... Estoy contenta de haber podido aportar ideas. No sé hasta qué punto el lector las encontrará valiosas o no, pero yo he aprendido mucho preparando estos libros. No solo de mí misma, sino del mundo y de los demás. No en vano uno de ellos se llama Contigo aprendí. ¿Cuál es el papel de la mujer en esos libros? Porque muchas veces tendemos a pensar que los escritores tienen que ser hombres, excepto las mujeres que se dedicaban a... Gracias a Dios, hay personajes como Ana María Matute o Carmen Posadas en nuestra literatura más reciente y muchas otras con anterioridad. Pero en un mundo que sí que ha sido durante mucho tiempo patrimonio exclusivo de hombres, ¿cómo se escribe desde siendo mujer? Y también hablando de mujeres, como haces en Desconocidas. Pues no sabría decirte, porque no sé cómo escribe un hombre. No sé. O sea, la respuesta que quería que me dijeras, porque ¿Sí? Al final, sí, cuando te empiezas a hacer este tipo de preguntas, te das cuenta que te metes en un jardín en el que tú ni siquiera mismo crees, porque al final el oficio de escritor no te voy a decir fíjate, no te voy a decir que los hombres y las mujeres somos iguales, porque los hombres y las mujeres somos iguales en derechos, iguales tenemos que tener las mismas oportunidades, pero nuestra visión del mundo es diferente. Y esa igualdad en la diferencia, que en realidad es de lo que trata el libro Desconocidas, esa igualdad en la diferencia es la riqueza, es la aportación que unos y otros podemos hacer al mundo. Y ahora, lo que yo no te voy a decir es que las visiones no puedan ser coincidentes, que las visiones no, pero exactamente igual que una persona cualquiera, hombre o mujer, que viva en una granja en Nebraska, en los Estados Unidos, tiene una visión del mundo diferente que podemos tener los de Madrid o los de un pueblo perdido de la montaña. Y su visión y la nuestra suma la realidad del mundo. El mundo es como es porque nuestras visiones se suman. Pues así, el trabajo de una mujer y de un hombre, la tarea, la visión de una mujer y de un hombre, aportan a la sociedad, mejoran la sociedad. Evidentemente, no hay ningún sindicato, fíjate, no sé si es elegante hablar de mí, pero bueno, ya que estamos, no hay ninguna mujer en ningún sindicato, de ningún ámbito. Ningún sindicato, quiero decir, tiene una mujer en el número 2, solamente AMPO. Es evidente que eso es bueno, pero es evidente también... que refleja una realidad que hay que mejorar. Pero no solamente eso, Jesús, refleja también que en AMPE un hombre ha abierto la puerta y ha dicho, pasa. Y una mujer ha dicho, vale. Y eso debería haberlo contado sin AMPE, pero bueno, ya que lo he hecho así, no tiene remedio. Eso es una realidad. Eso es como debe ser. Eso es como debe ser. El trabajo no es la cuota, el trabajo no es la puerta cerrada, el trabajo es la puerta abierta, pasa y vamos a trabajar. Iría mucho mejor el mundo si pensáramos más en sumar que no en enfrentarnos, y volvemos otra vez a lo de las escalas de los grises y a esas diferenciaciones. Carmen, se nos ha acabado el tiempo, pero seguiríamos hablando muchísimo rato más. Nos queda la esperanza de que pronto presentará Carmen Guaita otro libro y seguramente la convenceremos para que venga a Religión Digital para hablarnos de él y de otras muchas cosas. Muchísimas gracias, Carmen. Esta es tu casa y creo que tienes un blog también. Sí, se llama el blog La Sala de Profesores. La Sala de Profesores, que lo seguiremos desde aquí también. Muchas gracias por todo y muy buena suerte, y ojalá esas reivindicaciones generales puedan, en un futuro no demasiado lejano, ver algo de realidad y podamos también
que en el futuro nuestros hijos y el mundo que les dejemos no tenga que sentirse extraño cuando viaje al Prado, cuando viaje al Louvre, cuando pase por esa maravilla que es Notre Dame, donde puedes aprender toda la historia de la salvación y de la civilización nada más cursando, haciendo el paseo de la catedral, y que no se sientan extraños ante eso, y que intentemos también pues, que la religión no sea el bicho raro de la sociedad. Yo espero que los profesores de religión sientan que AMPE es digno de confianza. A nosotros nos lo parece, señores profesores de religión, y a todos ustedes que nos siguen. Y muchas gracias, Carmen. Gracias, Jesús. Y muy buenos días a ustedes, y las esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buenos días.